Hola, buenas tardes amigos. Estamos hoy entrevistando a, creo que un gran amigo y sobre todo un hombre preocupado por la historia de nuestra España, de nuestra queridísima España, que por desgracia está cada vez más denostada por los que tienen esa entelequia cultural de la izquierda. Pero los españoles de bien, los españoles de pro, saben que hubo una gran época en España y esa gran época de España fue los tercios, fue el siglo XVI, el siglo XVII, casi el siglo XVIII, casi el siglo XVIII. Y dentro de eso pues hay varios protagonistas. Y uno de mis favoritos es un hombre retratado por el Greco, cuando le está rezando a su santo patrón, ¿verdad? Así es, efectivamente. Julián Romero, que aparece allí. Julián Romero. Bueno, se me ha olvidado, porque he empezado a hablar y se me ha olvidado que yo no estoy solo. Estoy acompañado, además estoy acompañado de, para mí, uno de los referentes en cuanto a historia, que es José Javier Esparza. Buenas tardes, José Javier. ¿Cómo estás? ¿Cómo es posible que te deje a ti abandonado? Me he convertido Porque estabas hablando de Julián Romero, entonces lo entiendo perfectamente. Al final, la figura de Romero nubila a cualquier otra, ¿no? Bueno, te digo una cosa, yo tengo un libro sobre Julián Romero, que no se ha publicado. Ha ganado un premio y luego no se publicó por falta de fondos en el Ministerio de Defensa. Joder, está bien eso. En 1509-2009, 500 aniversario de la fundación del Tercio de Nápoles, en el cual yo estaba destinado. Yo era el jefe de sanidad del Tercio de Nápoles, bueno, del Regimiento de Soria número 9, su heredero 500 años después. Y entonces hicimos una serie de trabajos y yo hice un trabajo sobre Julián Romero, que es el fundador del ejército profesional inglés, como tú bien sabes. Efectivamente. Efectivamente. Es curioso porque los ingleses dicen que tienen el ejército más antiguo del mundo y el ejército suyo se lo crearon dos españoles, ¿no? Sí, señor. Pedro de Gamboa, capitán huido del Nápoles porque pretendía nuestro querido y amado rey colgarle por un asunto de que se había llevado a uno por delante. Y luego, pues Julián Romero, que era su segundo de a bordo. Julián Romero, que es una gran figura. ¿Por qué San Quintín y por qué Julián Romero? Ahora ya voy a entrar contigo, yo ya he hablado mucho. ¿Por qué? Bueno, en la esfera de los libros, que es la editorial con la que yo trabajo habitualmente, visto el éxito de Tercios, de mi libro sobre los tercios, se les ocurrió hacer, como tentativa, una línea de novela relativamente ligera. Cuando digo relativamente es que tiene documentación, pero de lo que se trata es de que se lea, ¿verdad? Protagonizada por gente de los tercios, pero gente que hubiera existido realmente. No nada triste, sino personajes reales que son, en fin, abundantísimos en la historia de los tercios. Y de todos los protagonistas del mundo de los tercios, que los que hay muchos y además, en fin, descomunales, nos pareció, y realmente no hubo que discutir mucho, que quizá el más representativo de todos era Julián Romero. ¿Por qué? Pues primero por su trayectoria personal, desde que entra de soldado, de mozo de tambor, ¿verdad?, hasta su muerte, a caballo. Después porque representa la mejor época, es decir, la época del crecimiento, de la expansión, etcétera, ¿no? No es el final, es el principio de la época de los tercios, ¿no? Y luego porque pues, su vida personal es un disparate, o sea, es una cosa realmente increíble. Así que nos pareció que, como estaba prácticamente metido en todas partes, es decir, te lo encuentras en Túnez, te lo encuentras en San Quintín, te lo encuentras en Inglaterra, te lo encuentras en, bueno, iba a decir en Flandes. San Quintín y Flandes era lo mismo, pero San Quintín es Francia, en fin, que la guerra fuera otra, en Italia, en fin. Era un personaje que iba a permitir construir noveladamente una serie de episodios reales, documentados de forma histórica, es decir, el trabajo de documentación de San Quintín fue muy bonito, pero fue dejarse las pestañas, ¿verdad?, a través de varios episodios. El primero fue efectivamente San Quintín, porque, bueno, quizá es el que el público español puede tener más en la cabeza, aunque solo sea por la frase hecha de esa Almola de San Quintín, ¿no? Y luego seguir contando los demás. De hecho, ahora estoy en la segunda parte, que es su estancia inglesa, que es absolutamente fascinante. Bueno, pues me gusta esa segunda parte, pues ya te he dicho y lo vuelvo a comentar. Yo he hecho un trabajo más enfocado a Pedro de Gamboa que a Julián Romero, porque en definitiva el principal protagonista es Pedro de Gamboa, que es el primero que va, y luego va Julián Romero y luego van toda esa serie de gente que se licencian en Flandes
y que en vez de volver a la península o a Portugal o al lugar donde fuesen de origen, pues se van a Inglaterra y forman esos 3 tercios que acaban luchando contra los escoceses. Que en realidad era contra los franceses. Sí, en realidad era claro, porque allá es una guerra de ingleses contra escoceses que en realidad es una guerra de españoles contra franceses, claro. Sí. Y hay ese episodio extraordinario en el que en cierta batalla finalmente se llega a resolver en un duelo personal y el capitán de los ingleses es un español, Julián Romero, y el capitán de los escoceses y franceses es otro español. Y son los dos que estaban combatiendo con ellos. En fin, son historias. Sí, porque realmente lo más interesante de esta historia española del siglo XVI es que no solo éramos el país donde nunca se ponía el sol, sino que éramos la primera potencia en todos los aspectos, ¿no? Claro, España del XVI es hermosa porque realmente es la potencia hegemónica y además es una potencia hegemónica mucho más que materialmente. Es un referente en todos los órdenes. Para el mundo católico es el referente desde el punto de vista cultural, religioso, etcétera. Para el mundo europeo en general es el referente desde el punto de vista estético, eso son las memorias de Wallenstein, incluso la gente se vestía a la española, ¿verdad? Y desde el punto de vista del puro poder militar era la referencia tanto por la náutica, con permiso de los portugueses, pero en aquel momento la flota española ya era incomparable, ¿verdad? Como por supuesto en el campo de batalla a pie a tierra con el primer ejército profesional del mundo que realmente son los tercios, que son el primer ejército moderno, ¿no? Sí, pero hay una cosa muy curiosa y es que, primero, se habla de los tercios españoles, pero España, por desgracia, era un país grande en terreno y pequeño en hombres, y ese era uno de los hándicaps quizá de los tercios. Bueno, sí, es un hándicap relativamente. Es verdad que España, según las cifras, en aquella época podía tener entre 5, 7, 9 millones de habitantes. Hay cifras muy elásticas, porque claro, no es fácil seguir los censos. Comparado con Inglaterra, que estaba superpoblada, especialmente el área de Londres, o Francia, que siempre ha estado superpoblada y además ha sobrado de todo, ¿verdad? España era un país menesteroso, pero justamente eso hace todavía más, en fin, eminente la proeza de esta gente. Cuando tú ves, por ejemplo, la cifra de españoles que pasan a América, en todo el siglo XVI no llega a 200.000. Y mujeres son, como mucho, el 20%. Muy poca gente. Pero esa muy poca gente era capaz de organizarse de tal forma que imponía su preeminencia allá donde fuera. Y evidentemente no solo era una cuestión de poder militar o de fuerza material. En el libro de los tercios yo incidí mucho en el hecho de que, vamos a ver, contra lo que dice el tópico, ninguna nación puede ser hegemónica sin ciencia, sin técnica, sin cultura. Y es que la España de aquel tiempo estaba a la vanguardia científica sin ninguna duda, científica y técnica. Y la ciencia y la técnica, en el siglo XVI como en el siglo XXI, se vertebran fundamentalmente en la guerra. Eso no ha cambiado. Bueno, es que realmente la tecnología, para que avance, tiene que haber guerra, es curioso. Claro. Pero ¿cuándo avanza la ciencia? Cuando hay gasto militar, que es el que genera indiscutiblemente el avance tecnológico. Y viceversa. Y viceversa, ciertamente es así. Oye, volviendo a tu libro, porque yo he venido aquí a hablar de tu libro, aunque pueda parecer mentira, ¿por qué exactamente escogiste San Quintín? La idea inicial de San Quintín era, ya te digo, que le resultara al lector común algo familiar. Algo conocido, ¿no? Y no hay ningún español que no haya dicho alguna vez aquello de aquí se va a liar la de San Quintín. La pregunta es, ¿alguien sabe exactamente qué se lió en San Quintín? Claro, San Quintín es una batalla muy interesante. Es una batalla muy interesante, primero porque es la primera que Felipe II disputa como rey y, si no me equivoco, es la única en la que viste el uniforme, la armadura en este caso. Y no volvió nunca a un campo de batalla porque el espectáculo del campo después de la batalla, después del asedio, porque es que San Quintín fueron dos cosas, ¿verdad?, le resultó tan repugnante que no volvió nunca más. Luego porque realmente significó de una forma, en fin, escandalosa, la mejor expresión posible de la hegemonía española sobre Francia. Fue una victoria tan brutal en todos los órdenes. Luego porque desde el punto de vista histórico nos permite recuperar muchos elementos de una situación en la que todavía no estaba nada claro quiénes iban a ser los enemigos de Europa en los 150 o 200 años siguientes, porque en aquel momento España está aliada por razones familiares, bueno, familiares de Felipe II, con Inglaterra, que ya es sin embargo una potencia hereje. España está en guerra
con Francia, que es también una potencia católica, pero a su vez Francia está dividida en dos y se está larvando ya la guerra civil que enseguida va a destrozar el país. Al mismo tiempo España, que es la potencia católica por antonomasia, está enemistada con el Papa, que quiere acabar como sea con el poder español en Italia. O sea, realmente es de una complejidad extraordinaria el tejido, y además porque en sí mismo el relato de cómo fue la batalla, de cómo se planificó, de cómo se organizó, de lo que estaba haciendo el duque de Alba mientras tanto, porque el frente fundamental era Italia, no era San Quintín. Lo que estaba haciendo el duque de Alba mientras tanto en Italia, que es prodigioso, cómo se desarrolló la batalla y el asedio posterior, te saca a la luz una cantidad de personajes formidables. En este tipo de batallitas siempre es muy común poner a los españoles como héroes, ¿verdad?, y a los malos como cobardes. No es para nada, es decir, en el frente francés estaban los Coligny, había gente de primera, gente muy valiente, que se había batido el cobre antes, que habían ganado a los españoles unos pocos años antes, ¿verdad?, y que eran muy buenos guerreros, ¿no? Y bueno, entonces la posibilidad de contar esta historia con los suficientes elementos reales que tenemos, de forma novelesca, poniendo además los rostros, porque se retrató en su época a la gente que estaba allí, era tan bonito que solo faltaba ser capaz de explicar qué es lo que pasó. Y entonces te encuentras con un problema, y es que los libros generalmente de historia militar son libros que te cuentan, en el mejor de los casos, y la historiografía militar específica sobre San Quintín es abundante, te cuentan los mapas, los movimientos, etcétera. Bueno, pero aquello aquí olía. Es decir, el suelo cómo era, qué comía esa gente. Y eso fue lo más bonito de todo, porque entonces es cuando te pones a investigar a ver dónde encuentras una fuente del siglo XVI que te pueda explicar. Y aquí llega lo más bonito de todo, que es el trabajo documental, ¿no?, de ver dónde encuentras una fuente que te dé fe de eso. Y hay dos fuentes que para mí fueron encontrar un tesoro. Uno, una señora de San Quintín, que a la altura de 1870 tradujo al francés cartas que ella había encontrado de soldados alemanes de la época que estuvieron en San Quintín. Hay que tener presente que en San Quintín, como en la mayor parte de las batallas de aquellos tiempos, la masa de maniobra fundamental de todos los ejércitos eran alemanes. Fueron españoles, fueran franceses, fueran donde fuera, la mayoría eran alemanes, porque era donde más barato era reclutar, los famosos lansquenetes, que esencialmente eran campesinos que en armas. Y pues en armas porque resultaba más, ¿cómo decir?, les resultaba más fácil arriesgarse a morir en una batalla que morir seguro de hambre en su pueblo. De hambre en su pueblo, exactamente. Esas cartas de soldados alemanes me permitieron reconstruir un montón de cosas muy interesantes respecto, por ejemplo, a la comida, lo que comía la gente, Y luego, por otra parte, en los archivos españoles alguien tuvo la feliz idea de digitalizar un viejo material del siglo XIX que elaboró la Real Academia de la Historia, que es una colección de documentos inéditos y generalmente anónimos de la historia de España. Y dentro de esos documentos hay una crónica escrita por alguien que debió de ser un capitán, no está firmada, pero por cómo habla y lo que explica, debió de ser un capitán en la batalla de San Quintín. Llegando hasta el detalle, por ejemplo, de cómo muere fulano o cómo muere mengano, por dónde le entra una bala de arcabuz o cómo cae al foso subiendo las piedras. Bueno, tú empiezas a leer todo eso y a poca imaginación que tengas se empieza a construir en tu cabeza perfectamente el conjunto del combate, ¿no? Y eso me permitió reconstruir muchísimas cosas de una batalla que, si fue fascinante como batalla por los movimientos, todavía lo fue más luego por el asedio. El asedio fue extraordinariamente duro. Los franceses siempre pensaron que vendrían a socorrerles, de hecho lo intentaron. Cuando constataron que no iban a ir, obstinadamente se negaron a rendirse. El asedio fue durísimo después de la batalla. Y luego te surgen cosas como, vamos a ver, todo el mundo ha oído hablar del vino de Tokaj, ¿verdad? El famoso vino de Tokaj, de origen húngaro, cultivado en Alsacia durante largo tiempo, hasta que Hungría dijo, Tokaj es nuestro, se acabó, y pidió la denominación de origen. ¿Por qué cuento esto? Resulta que, lo que es España de la época, el tipo que construye el puente para que los españoles puedan vencer el curso del río y sorprender a las tropas francesas donde no se lo esperaban, era un alsaciano llamado Lazarus von Schwendi. Lazarus von Schwendi era un típico funcionario imperial que había sido amigo de los Habsburgo y gobernador en diferentes lugares, entre otros en Hungría.
al bueno de Lazarus von Svensky, que era un tipo bajito, era un retrato suyo, bajito, enormemente ancho y tal, con grandes, era como Gimli del Señor de los Anillos, le volvía loco el vino. Y estando en Hungría de gobernador, pues descubrió el vino de Tokaj y se llevó cepas a Alsacia. Por eso durante tanto tiempo el vino de Tokaj se estuvo cultivando en Alsacia, por este buen Lazarus von Svensky, que fue el tipo que tuvo la idea de construir un puente que dejó a los franceses completamente descabalados en aquella batalla. Me atropello contando los episodios porque no estoy contando la batalla, sino los elementos, los personajes. No, es que yo creo que el que quiera enterarse de la batalla lo que tiene que hacer es comprar el libro. Eso además. Lo interesante, yo siempre he dicho lo mismo y siempre que entrevisto a alguien digo lo mismo. Yo quiero que el autor me cuente esas cosas que no cuenta en el libro. Porque lo del libro ya lo lees. Es muy interesante lo que estás contando. Bueno, este tipo de personajes que te van saliendo, según vas investigando y tal, realmente merecen. Yo me detengo en el retrato, tanto de lo que es el Estado Mayor español de la época, como del francés, de los dos. El francés es muy importante porque a la gente que protagoniza San Quintín en un solo bando, el francés, los vamos a encontrar muy pocos años después en la guerra civil entre hugonotes, protestantes y católicos en Francia. Y Anne de Montmorency, que es el jefe de los franceses, va a ser un paladín del partido, digamos, católico, pero los Coligny, que son, por ejemplo, los que están defendiendo la ciudad, van a estar en el bando protestante. Esa guerra, que desgarró Francia en una medida infinitamente mayor a la que aquí podemos imaginar con la Inquisición y todas esas cosas, esa guerra en buena medida arranca también en San Quintín, porque es donde la corona francesa constata que no tiene el poder que pensaba. Y para el rey Enrique debió de ser un auténtico trauma. Todavía no se dio cuenta hasta la siguiente batalla, la primera de Gravelinas, quiero recordar, en la que ya no tiene más remedio que decir, bueno, no puedo más. Siempre se ha reprochado a Felipe II, por cierto. A Felipe II todo el mundo le ha reprochado siempre todo. Es una injusticia extraordinaria, como lo de Lepanto, ¿no? ¿Cómo no aprovechó Lepanto para...? Bueno, vete tú allí a hacerlo, en fin. En San Quintín es lo mismo. ¿Cómo no aprovechó San Quintín para entrar en París? Bueno, la respuesta, esto es algo que yo utilizo en el libro como hipótesis, que no la tengo demostrada, pero es que me parece de sentido común. Si Felipe II renuncia, habiendo destrozado a los franceses en San Quintín, a entrar en París, es porque con toda seguridad habría desencadenado una guerra contra los protestantes en Francia. Y habría abierto otro frente. De tal forma que España tendría entonces una guerra más que sostener, esta vez contra los protestantes en Francia, porque al entrar en París habría acabado con la monarquía católica. En lugar de eso prefirió casarse con Isabel de Valois, como todo el mundo sabe, y resolver por una vía muchísimo más placentera dónde va a parar el conflicto. Además, él estaba enamorado realmente de Isabel, ¿no? El conflicto con los franceses. Pero esa fue la razón, es decir, siempre le acusan a Felipe de apocado. No, apocado no, es decir, tienes que ver la gente que tienes en el campo, cuántas bajas has tenido, qué es lo que tienes en la mano realmente, que ser general a posteriori de papel es muy fácil. Es muy fácil. Es muy fácil. Yo esto lo descubrí historiando Lepanto. Cuando había tantos historiadores que decían qué oportunidad de oro perdió Felipe II para acabar con los turcos, y yo, espérate. No es tan fácil. O sea, te ha costado la misma vida unir a venecianos, a los ejércitos papales, a los españoles. Los ingleses no han querido entrar, los franceses tampoco. Estás tú solo a la frente de una coalición de una fragilidad espantosa y pretendes que me vaya a invadir Anatolia, ¿o qué? No, claro, en fin. Pues, y San Quintín es un poco lo mismo. España llega, gana, arrasa realmente y tiene lo que desde mi punto de vista es la generosidad y el sentido de la civilización, insisto, de que más vale mantener en Francia una corona católica, que era lo que estaba, con la mentalidad de la época, era lo que estaba en juego entonces, ¿no? ¿Sabes quién va a ver a Felipe II en el campamento de San Quintín durante el asedio? Nostradamus. Y además esto es real. Sí, sí. No es una cosa que yo haya novelado, es una historia real. Va a verle Nostradamus, que tenía muy buenas relaciones con Diana de Poitiers y con la corte francesa, y su carta astral. Y Felipe la mira, la ve, la ojea, la cierra, se la tira a uno de sus escribientes, dice, guardad las láminas que son hermosas y quemad todo lo demás. Porque no creía para nada en este tipo de astrologías y tal, que eran pecaminosas. Entonces, la cosa de San Quintín, es que San Quintín pasa de todo, ya te digo. Sí, bueno, es una historia fantástica. Es que los tercios españoles y su devenir, creo que es un tema súper interesante, porque como tú bien has dicho, lo importante no es ya la batalla, es importante los muertos, la cantidad de muertos que acumulan los tercios
en ellos propios y en el enemigo, Sí. pero lo importante es que son un reflejo de la vida de esa época, ¿no? Es decir, pues desde... Posiblemente habrás estado averiguando qué tipo de vino bebían, los dados que usaban para jugar, las cartas... Los campamentos, por ejemplo. Sí, sí, como en un campamento. Uno se imagina un campamento y piensas en las bases de Afganistán y tal. ¿Qué va? Eran ciudades volantes con su mercadillo. Es increíble. O sea, realmente el paso de un ejército, y el ejército es que movilizan los españoles para llegar hasta San Quintín, un enorme ejército, era un pueblo. O sea, detrás de las tropas iban con mucha frecuencia las mujeres de los soldados. Con mucha frecuencia los niños de los soldados. Además, un montón de gente que se iba sumando allí, pues porque no tenía otra cosa que hacer o vivía de vender berzas, lechugas, qué sé yo, a los soldados. Luego, por supuesto, las prostitutas, que sabes que además en los tercios estaba muy marcado el asunto, Sí, estaba que muy podía ser organizado como eso. mucho uno por cada 8, en fin, todo muy organizado, ¿no? Y cada vez que el ejército paraba, era un pueblo que se montaba para desaparecer al día siguiente y aparecer en otro lugar. Realmente es una cosa impresionante. Sí, bueno, hay un antecedente. Las legiones romanas las también legiones funcionaban romanas, así, ¿eh? y las legiones romanas funcionaban así, y en buena medida, yo cuando hice el libro de los tercios, llegué a la conclusión de que, pues sabes que hay mucha literatura sobre en qué se inspiran y tal, por la época que era el Renacimiento, y por la gente que era, a mí no me cabe la menor duda de que el modelo es la legión romana. Porque además era lo que los españoles de la época tenían en la cabeza, era el imperio, hacer un imperio, hacer una Roma más, ¿no? De hecho es lo que hacemos, España crea una Roma, ¿no? Oye, yo no, por desgracia, me han entregado muy recientemente el libro, no me he dado tiempo a leerlo entero. Pues te lo vas a pasar bomba. Me lo voy a pasar muy bien, ¿eh? Sobre todo con la mujer, que Sí. por cierto es histórico. Vamos, en fin, he pintado sus rasgos, pero que existía lo sabemos. Tal y como yo, de momento he leído un poquito, o sea, no me he dado tiempo, lo siento, en tono el mea culpa. En definitiva, lo que haces es como una biografía autonovelada o una autobiografía de los personajes. Julián Romero cuenta aquí su historia y cuenta ¿La cómo cuenta fue él su en primera participación persona o en tercera Sí, persona? son las memorias apócrifas de Julián Romero. Ajá. Lamentablemente Julián Romero no dejó nada escrito. Bueno, miento, dejó una carta escrita al rey, ¿verdad?, en la que le pedía la castellanía aquella en Italia y le contaba aquello de: al servicio de vuestra majestad he perdido un ojo, una pierna, un brazo, un hijo, 2 hermanos, en fin, aquella carta fantástica Sí, porque es como Velas de Lezo, ¿no? que le escribe Julián Un Romero, mecano, ¿no? sí, que le escribe Julián Romero a Felipe II, pero no dejó nada escrito. Ahora bien, su vida sí que la conocemos muy bien, porque la han contado otros. Entonces, a partir de esos relatos y de conocer el contexto de la época, mi propósito es novelar aquí la vida de Julián Romero, es que sean las memorias apócrifas de Julián Romero. Entonces, en un estilo que se entiende, evidentemente, y sin impostar tampoco un Sí, aunque estilo del utilizas siglo de oro y tal. palabras y Sí. construcciones muy de la época, ¿no? Sí, claro, porque además el español tiene la ventaja de que se entiende perfectamente, a salvo que fuerces mucho. Bueno, a través de diferentes episodios. San Quintín es el primero. Vendrá después el de Inglaterra, que todavía no puedo decir el título porque no lo he decidido aún. Ah, no lo has decidido. Porque no lo he decidido aún, Bueno. seré sincero. Y luego vendrá Túnez, que fue muy importante. Sí. Túnez es el primer bautismo de fuego real que tiene Julián Romero. Aquella jornada de Túnez, todavía en tiempos de Carlos, del emperador Carlos Carlos, V, sí. fue una cosa extraordinaria, muy impresionante como desembarco, como batalla, como todo, ¿no? Y como era el ambiente de la época también, en un momento, recordemos, en el que, claro, es que ahora estamos acostumbrados a ver el mundo con los ojos de nuestro tiempo, ¿no? Pero para los españoles de aquella época todavía, el norte de África era la Mauritania tingitana de los romanos. O sea, no era un mundo ajeno, musulmán y tal. Precisamente por musulmán era extraño, que no ajeno, ¿no? Y se consideraba como algo que naturalmente debía volver a la cruz, ¿no? Aquella campaña de Túnez fue extraordinaria y la contaremos en el tercer libro. De momento en el que estoy ahora es en el de Inglaterra y Escocia, que es una cosa fascinante. O sea, que un tío así llegue a tener tal posición en la corte inglesa, que se puede permitir gritarle hereje e insultarle a un enorme capitoste de la corte del rey y que se lo tengan que comer, eso, o sea, te da un poco la medida de cómo podía ser Julián Romero. Y un inquietantísimo personaje, muy poco estudiado, pero que para mí intuitivamente creo que debe de ser fundamental en todos los enjuagues. Vamos a ver, siempre que hay poder hay cloacas, y siempre que hay poder hay información. Bueno, resulta que en tiempos en los que Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, se va a casar con Enrique VIII,
dentro de los innumerables personajes aragoneses, navarros, etcétera, que viajan a Inglaterra, aparece un caballero que es don Antonio de Guaras. Este señor, que nadie sabe de dónde viene, ni lo que es, y en principio simplemente era un comerciante, monta oficina en Londres y la mantiene durante decenios. Y además de en Londres, con toda seguridad, en Flandes. Y probablemente, pero esto solo es conjetura, en Francia. Y este tío monta una extraordinaria fortuna, todavía se conserva su palacio en Tarazona, ¿verdad? Y yo estoy convencido de que era el gran agente de información de España en Inglaterra. Bueno, no solo yo, más historiadores también, porque es un personaje, y yo lo saco en San Quintín porque eso es fundamental. Es que la España de la época era una España importante. Hay que tener una cosa, en cuanto a una cosa muy interesante. Mira, otra estupidez de los historiadores. Es que Felipe II no hablaba inglés. Bueno, es que la corte inglesa hablaba en francés. Sí, sí. Entonces, claro, todo el mundo hablaba en francés, y Felipe II también, y con su mujer hablaba en francés, como toda la corte inglesa, que entre sí hablaba en francés. En fin, bueno. ¿Qué te voy a contar? ¿Ves que con el San Quintín me... No, ya veo que me apasiona. Yo ahora te voy a hacer una pregunta sobre algo que nos duele a los militares. Yo soy militar retirado, como tú sabes, y siempre nos duele que no se acuerdan de nosotros. Julián Romero, otras cosas que yo he leído sobre él, es que él estaba dispuesto a servir al rey, a su señor, porque sí, era su señor indiscutible, y murió mayor, murió de un ictus, cayó del caballo a una edad que no debiera de estar subido en un caballo mandando un ejército. 58 era, ¿no? Quiero recordar, 58 años. No algo más de 50, no recuerdo exactamente, pero es, para esa época... ¿Y qué 58? 58 significa 40, porque este entra con 16. Sí. 40 dentro de tambor peleando. Dentro de tambor, o sea, un chaval que va a tocar el tambor con los tercios. Pero todos los militares de esa época y los de siempre se han quejado de que España, más que una madre, era una madrastra. Y de sus reyes. ¿Hasta qué punto Julián Romero se quejaba al mismo tiempo que servía al rey hasta la muerte? Bueno, en realidad los españoles somos quejumbrosos todos, ¿eh? Quiere decir, yo no conozco a nadie que no se queje del país, y vayas donde vayas, si te has creado un ambiente rural como yo, pues el campesino, el agricultor, el labrador, todos los días se está quejando de que le tienen abandonado. Sí, hay un viejo chiste, que es el de esos 5.000 gallegos que avanzan por la estepa castellana llorando. Y uno de Zamora les dice, ¿qué os pasa? Que estamos solos, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? Es ese sentimiento. Ahora bien, es verdad que en un imperio con poco dinero, como era el caso del Imperio Español, la vida en los tercios, con frecuencia, era dura por la carestía, y que la sensación de desamparo y de abandono solo se podía suplir por una conciencia que es un poco la de aquel refrán invierno, ¿no? Es decir, al rey no le echas la culpa, se la echas a todo lo demás, pero al rey no. El saqueo de Amberes, el motín de Amberes, en el que también tiene una participación, por cierto, que está en todas partes, Julián Romero. Es único, ¿no? Claro, es un perfecto ejemplo, o sea, realmente están desesperados, porque es que no pueden comer. Hay que recordar que la guerra de Flandes no es la guerra de un país que ha invadido a otro. Hay que recordar que los tercios estaban en Flandes para proteger el territorio flamenco, porque era territorio de la corona, que no van allí hasta que los holandeses, en fin, las provincias unidas y tal, invaden. Antes no había soldados españoles allí. Van allí porque las ciudades lo piden. Y no van a invadir nada, sino al contrario. Cosa que conviene tener en cuenta, porque como ahora a los chicos no les enseñan nada, ¿verdad? España nunca invade Flandes. Es al revés. Es el Flandes español el que es invadido por otros y, por tanto, bueno, una guerra civil, en fin. Bien, eso quiere decir que tú no puedes hacer como los franceses aquí en la guerra de la independencia, de saquear para avituallarte, porque no puedes saquear a tus súbditos. Claro. Y cuando tú ves, yo lo cuento en el libro de los tercios, las medidas disciplinarias de la tropa de los tercios en Flandes, joder, que una violación se castigaba con la muerte. Con la muerte, que se dice pronto, ¿eh? Bueno, y otras tantas que salen en el discurso de Sancho de Londoño, que es una pieza extraordinaria. De tal forma que una tropa que se queda sin paga no puede ir, como haría en cualquier otra guerra, al campo vecino a arrasar con las haciendas y granjas y avituallarse. No, se jugaban el cuello. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues un saqueo como el de Amberes, como el motín de Amberes, que incluso en esas condiciones, cuando tú lo lees, o sea, fue la cosa más disciplinada y organizada del mundo.
nombrando un delegado, los amotinados, por supuesto en estricta jerarquía, que era el que se entrevistaba, por supuesto en estricta jerarquía con el enviado del rey. Bueno, es una cosa impresionante. Tu pregunta era, la del eterno abandono. Yo creo que sí, pero que es Blas de Lezo en Cartagena. ¿A quién apoyas? ¿Al virrey Eslava o al general de Lezo? Es una historia complicada. Sí, es cierto. Porque no puedes quitarle autoridad al virrey. Es virrey. Y los dos estaban también un poco así como dejados de la mano de Dios. Castilla estaba muy lejos Claro. Y el Escorial mucho más lejos, ¿no? Yo creo precisamente que una de las cosas que tiene el imperio español es la capacidad con la que cada uno de los personajes eminentes cumple con su función sin necesidad de que nadie se lo diga. Y eso es una cosa que ves, por ejemplo, en el sitio de Castelnuovo, que es impresionante. En América infinitas veces. La propia fundación de Santa María la Antigua por parte de Doña de Balboa. Realmente es gente que tiene un sentimiento natural de la autoridad recibida de otro, trascendente, en este caso es el rey, que es el intermediario con Dios, nada menos, ¿verdad?, que hace que los españoles hayan sido capaces de autoorganizarse en cualquier momento. Este es el tópico del español desastrado, indisciplinado. Funciona. Para nada. Yo sé que andamos mal de tiempo y por eso te hago la pregunta final que le hago siempre a toda la gente que entrevisto. Y es, tienes un minuto para decirme por qué tengo que comprar tu libro. Porque vas a encontrar un montón de cosas que desconocías. Porque te lo vas a pasar bomba. Porque vas a sufrir con los personajes y también te vas a mondar de la risa, porque pasan cosas que realmente son para mondarse de la risa, y porque cuando acabes la última página vas a cerrar el libro diciendo cuánto me habría gustado ser un español del siglo XVI. Bueno, pues creo que la explicación es muy buena y yo compraría el libro si no lo tuviese ya. ¿Qué quieres que te diga, José Javier? José Javier Esparza, este libro de San Quintín me gusta. Creo que me va a pasar todo lo que tú me has dicho y además quiero que me lo dediques. Pues faltaría más. Y bueno, y ya te despido para mis televidentes y mis oyentes de Radio Ya. Muchas gracias. A ti y hasta la próxima vez.